5. La forma de pensar del empresario. Al terminar la universidad, me inscribí en una escuela tradicional de negocios para estudiar una maestría, recibir entrenamiento y prepararme como empresario. Solo duré ahí 9 meses antes de salirme. Sobra decir que no recibí el título de maestría al irme. En la actualidad, las escuelas de negocios me invitan con frecuencia a hablarles a sus estudiantes en las clases de actividad empresarial y, naturalmente, creo que no tengo que decir que esto resulta una gran ironía. Las preguntas que me hacen los estudiantes con mayor frecuencia son: ¿cómo consigo inversionistas? ¿Cómo puedo captar capital? Entiendo bien estas preguntas, porque también me atormentaron cuando abandoné la seguridad de un empleo tradicional y me convertí en empresario. No tenía dinero y a nadie quería invertir en mí. Las grandes empresas de capital de inversión no se molestaban en tocar mi puerta. Entonces, ¿qué les digo a estos estudiantes de las escuelas de negocios? Pues solo hazlo. Hazlo solo porque tienes que hacerlo. Si no, estarás fuera de la carrera. No es necesario que captes el capital para crear tu negocio. Eso ya lo hizo alguien más. Pero si tienes que construir el negocio, actualmente, a pesar de que tengo dinero, solo me dedico a reunir capital. Es la labor más importante de un empresario. Captamos capital de 3 grupos distintos de gente: clientes, inversionistas y empleados. Tu trabajo como empresario consiste en hacer que tus clientes compren tus productos. Si puedes hacer que los clientes te den dinero al adquirir tus productos, entonces los inversionistas también te lo darán en grandes capitales. Y si tienes empleados, tu labor es hacer que produzcan y generen por lo menos 10 veces más la cantidad que tú les pagas. Si no logras que tus empleados hagan esto, entonces estarás fuera del negocio. Si quedas fuera del negocio, entonces ya no será necesario que captes más capital. Esta no es la respuesta que esperaban recibir los alumnos de maestría. La mayoría busca una fórmula mágica, una receta secreta o el plan rápido de negocios para volverse rico. Tampoco es la respuesta que los maestros esperan que les dé a los muchachos, porque los veo cotonearse nerviosamente mientras hablo. ¿Por qué? Porque aunque esos maestros dan las clases de actividades empresariales, no son empresarios y por eso tienen empleos fijos, con cheques de nómina constantes y esperan obtener una plaza. Mi punto es que tú no tienes por qué reunir dinero. De hecho, en el modelo de negocio que voy a compartir contigo en este libro, no tienes por qué captar el capital para construir tu negocio. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en el negocio mismo. Aquí quiero explicar qué es lo que te define como empresario, que tú haces que las cosas sucedan. Tú te levantas del asiento del pasajero, caminas hasta el frente del autobús y te pones al frente del volante de tu propia vida. ¿Qué se requiere para ser empresario? Los empresarios son la gente más rica de la tierra. Tú, como yo, conoces los nombres de estos famosos empresarios: Richard Branson, Donald Trump, Oprah Winfrey, Bill Gates, Robert Murdoch y Ted Turner. Sin embargo, la mayoría de los empresarios adinerados es gente a la que tú y yo nunca conoceremos, porque no atraen la atención de los medios. Ellos tan solo disfrutan de sus opulentas vidas. A menudo escucho a la gente debatir sobre la pregunta: ¿los empresarios nacen o se hacen? Algunos creen que para ser empresario es necesario ser alguien especial o poseer una especie de magia. Pero para mí, ser empresario no es gran cosa. Solo haces lo necesario y ya. Permíteme darte un ejemplo. En mi vecindario vive una adolescente que tiene un próspero negocio de cuidado de niños y contrata a sus compañeras de la secundaria para que trabajen para ella. Esta chica
es una empresaria. Hay otro chico que tiene un negocio de trabajitos domésticos que realiza después de la escuela. Él también es un empresario. Los chicos casi nunca tienen miedo, en tanto que los adultos parece que es lo único que tienen. Se necesita valor para descubrir, desarrollar y donarle tu genialidad al mundo. En la actualidad hay millones de personas que sueñan con dejar su empleo, convertirse en empresarias y dirigir sus propios negocios. El problema es que para la mayoría de la gente su sueño es solo eso, un sueño. Así pues, la pregunta que queda es, ¿por qué tantos fracasan cuando tratan de perseguir su sueño de convertirse en empresarios? Tengo un amigo que es un excelente estilista. Es un mago en todo lo que se refiere a hacer que las mujeres se vean hermosas. Lleva años hablando sobre abrir su propio salón y, aunque tiene grandes planes, tristemente continúa trabajando a pequeña escala, a cargo de un solo asiento en un salón grande que le pertenece a alguien más y llevándose mal con el dueño. La esposa de otro de mis amigos se cansó de ser asistente de vuelo. Hace 2 años dejó su trabajo y comenzó a estudiar en una escuela para ser estilista. Hace un mes inauguró un salón con todo y fanfarrías. El lugar tiene un ambiente sensacional y ella logró convencer a algunos de los mejores estilistas de trabajar ahí. Cuando el amigo del que hablé anteriormente se enteró del salón, dijo: ¿y cómo pudo abrir un salón? No tiene talento ni dones, tampoco estudió en Nueva York como yo, y además no tiene nada de experiencia. Le doy un año, después de eso creo que va a fracasar. Tal vez fracase porque las estadísticas demuestran que el 90% de los negocios fracasan en los primeros 5 años, pero por otro lado quizá no fracase. El punto es que está haciéndolo. Ella logró aferrarse al impacto que tiene el valor en la formación de nuestra vida. Se necesita un valor para descubrir, desarrollar y donarle tu genialidad al mundo. De quienes ganan $3 millones o más en la lotería de los Estados Unidos, 80% termina en bancarrota en los 3 años siguientes a que recibieron el premio. ¿Por qué? Porque el mero hecho de tener dinero no te hace rico. Tal vez estas personas agregan números a sus cuentas bancarias, pero las cifras por sí mismas no enriquecen a nadie. Y eso sucede porque, sencillamente, las cifras no modifican la manera de pensar de nadie. Tu mente es infinita, pero tus dudas la limitan. Ayn Rand, autor de Atlas Shrugged, dijo: la riqueza es producto de la capacidad de un hombre para pensar. Así que, si estás preparado para cambiar tu vida, te voy a presentar un ambiente que lo permitirá. Pensar a tu cerebro y serás cada vez más rico. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Cuando era niño, con frecuencia mi verdadero padre me decía que tenía que asistir a la escuela y sacar buenas calificaciones para después poder conseguir un empleo seguro y estable. Sin saberlo, me programaba para el cuadrante E. Mi madre me instaba a que desearía convertirme en doctor o abogado. De esa manera siempre tendrás una profesión que te respalde. Ella me estaba programando para el cuadrante A. Mi padre rico me decía que si quería crecer y volverme rico, tenía que convertirme en el dueño de negocios e inversionista. Él me estaba programando para los cuadrantes D e I. Al regresar de Vietnam, tuve que decidir qué consejo seguiría. Tú tienes las mismas opciones. Una de las razones por las que debes crear tu propio negocio es para recuperar tu dignidad, y por favor, no subestimes la importancia de esta razón. El mundo está lleno de bravucones y gente de mente cerrada, y si alguno de ellos resulta ser tu jefe, manager, vecino o incluso tu amigo, te aseguro que no querrás que te siga mangoneando. Lo que necesitas es asumir el control de tu vida, tener el coraje de que no te importe si los otros quieren mangonearte.
Necesitas tener libertad para pensar y actuar por ti mismo. La mente Maserati. Ahora volvamos a hacernos esa pregunta. ¿En dónde vives? Creo que ya te das cuenta lo que significa mudarse de un cuadrante de flujo de efectivo a otro. No son solo estructuras distintas, sino perspectivas diferentes de la vida. Sí, todo tiene que ver con el negocio, pero al mismo tiempo no, porque es solo el exterior. Sentar a un granjero especializado en caballos tras el volante de un Maserati no lo convierte en corredor de autos profesional. Necesita habilidades, entrenamiento y, lo más importante, la forma de pensar de un corredor de autos. Sucede lo mismo en el ámbito financiero. Necesitas adoptar la estructura mental de un empresario, que a su vez se resume en que el empresario decide por sí mismo. Una de las mayores ventajas del negocio del siglo XXI es que casi todo el mundo trabaja rudo. Ya lo hizo alguien más por ti. Tú haces que las cosas sucedan, lo que no puedes culpar a nada ni a nadie fuera de ti mismo. Lo anterior no significa que tendrás que hacer todo tú mismo, desde los cimientos, como yo lo hice con mi negocio. No, una de las mayores ventajas del siglo XXI es que casi todo el trabajo rudo ya lo hizo alguien más por ti, y que tienes la oportunidad de trabajar con líderes experimentados, cuyo compromiso para guiarte se enfoca totalmente en que tengas éxito. Pero no te confundas, si esto va a suceder para ti, tú serás quien haga que suceda. Y para que todo esto pase, necesito que adoptes la forma de pensar de un empresario. Si no lo haces, entonces no importa cuán prometedor sea el negocio, ni cuán buenos sean tus maestros, el negocio enfrentará muchas dificultades para crecer. El modelo de negocio que exploraremos en la segunda parte de este libro es un Maserati, pero tú estarás al mando. Lo primero y más importante es que se trata de ti. ¿Estás preparado para tomar el volante? ¿Tienes idea de lo que se requiere para hacerlo?